con la silla de allá. Muy buenas tardes, vamos a dar inicio al curso de epidemiología clínica y estábamos un poco con cambio de programa por feriados no esperados, esperados pero no consignados, así que tuvimos algunos cambios en el programa. Vamos a partir en las clases de hoy con introducción al curso, la epidemiología de las enfermedades neoplásicas, principales fuentes de información, que va a estar a cargo mío, y después vamos a seguir con la clase de la doctora Paula Escobar, marco regulatorio del plan de cáncer y ley del cáncer en Chile. En los últimos años, el número de tumores diagnosticados ha experimentado un crecimiento constante, y esto no solo es debido al aumento poblacional, sino también a la técnica de detección precoz y principalmente al control de enfermedades infecciosas. Afortunadamente, el riesgo de mortalidad por cáncer, a diferencia de lo que ha pasado con algunas otras cosas, ha ido disminuyendo en forma considerable. O sea, de los pacientes que se diagnostican con cáncer, muchos de esos pacientes van a tener curación de su enfermedad. Alrededor del 50% de los enfermos diagnosticados viven más de 5 años, que es generalmente el número que se maneja para hacer los índices en oncología, y aquellos que padecen cáncer avanzado, sin embargo, suelen tener una supervivencia bastante más corta. Como consideraciones generales, importante tener en cuenta de dónde sacamos los datos. A nivel internacional, para datos de mortalidad e incidencia, la fuente recomendada es el uso del GloboCan y la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, IARC, el cual se nutre de nuestros registros poblacionales, que vamos a comentar un poco más adelante, que tenemos bastantes deficiencias, y de la OMS. A nivel nacional, los datos de mortalidad los sacamos del DEIS y de incidencia del GloboCan, que a la vez GloboCan saca datos de nuestros registros nacionales. Y a nivel de Chile, ustedes saben, existen solamente 4 registros que son más bien de regiones, y no existe hasta ahora un registro nacional fidedigno. En cifras gruesas, les puse aquí los datos del 2016, que eran antes de la pandemia, con los que contábamos un poco, y se registraban más de 26.000 defunciones cuya causa es de algún tipo de cáncer. Las causas de defunciones tienen también algunas deficiencias, en que muchas veces pacientes que tienen cáncer ponen alguna otra patología, pues en algunos casos ponen infarto, muerte súbita, qué sé yo, y el paciente efectivamente está muriendo de su patología oncológica. En ese contexto teníamos que el cáncer era la segunda causa mayor de muerte en el país, que representaba alrededor de un 25%, solamente superado por las causas cardiovasculares. Teníamos, igual el 2016, que en 4 regiones del país ya era la principal causa de muerte: Arica, Antofagasta, Maule y Aysén. Y planteábamos y decíamos que si se mantenían estas cifras, se esperaba que para el año 2022 el cáncer se convirtiera en la primera causa de muerte en el país. Y eso se adelantó, ya tenemos por lo menos más de 2 años en que el cáncer es la primera causa de muerte. Un poco de recordatorio, que es lo que entendemos por incidencia. La incidencia es el número de casos nuevos de una enfermedad en una población y en un periodo de tiempo determinado. Generalmente esa determinación lo hacemos en número de casos por 100.000 personas al año. Y la Agencia Internacional estimaba que para el año 2020 se diagnosticaron aproximadamente 18 millones de casos nuevos de cáncer a nivel mundial. Generalmente todos los datos a nivel mundial excluyen los tumores cutáneos no melanomas. Y dicha cifra aumentará en las próximas 2 décadas hasta 27 millones. Estos son los casos nuevos estimados para el 2020 de algunos de los cánceres en ambos sexos, a nivel de lo que tenemos a nivel de, ¿cómo se llama?, de continente, y el Asia representa prácticamente el 50% de todos los diagnosticados. Si vemos lo que pasa en Europa, más o menos un poquito menos, debe ser como
25-23%, Norteamérica, y si vemos lo que pasa en Latinoamérica y el Caribe, el porcentaje es bastante menor. A nivel mundial, estos son datos del 2018 que no están más actualizados que esto en este minuto, y tenemos que los casos nuevos en hombres, cáncer de pulmón sigue siendo el primero, siguiéndole próstata, colon rectal y estómago. En las mujeres, la incidencia tenemos cáncer de mama, cáncer de colon y recto, tercer lugar pulmón y luego cervicuterino. Tenemos, por tanto, que esta incidencia a nivel mundial entre el año 2020 y el 2040, esperamos un incremento de casi un 50% de diagnóstico de cáncer. De estos, los tumores más frecuentemente diagnosticados, con datos del 2020 igual, para ambos sexos, tenemos que el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, colorecto y próstata son los primeros 4 que se hacen diagnóstico. Si vemos prevalencia, la prevalencia es la proporción de la población que está sujeta a una enfermedad en un periodo y en un momento determinado. Incluye todas las personas que han sido diagnosticadas durante este periodo. Por lo tanto, aquí en prevalencia está determinada principalmente por la supervivencia de los pacientes que son diagnosticados. Es así como tumores que tienen una supervivencia mayor, por ejemplo, cáncer de próstata, cáncer de mama, van a tener una prevalencia más alta. Antiguamente los pacientes que teníamos con cáncer como melanoma o cáncer de pulmón, en que teníamos muy pocas herramientas de tratamiento, la prevalencia era pequeña. Sin embargo, con la mejoría de lo que tenemos en diagnóstico y tratamiento, sobre todo en pulmón, esta prevalencia ha mejorado ha aumentado en los últimos tiempos. Lo que decía un poco, que los avances terapéuticos pueden hacer que la prevalencia aumente, como lo vemos en pulmón y melanoma, y a nivel mundial se estima que la prevalencia de cáncer a 5 años del diagnóstico es de más o menos 44 millones de pacientes. Los cánceres más prevalentes, cáncer de mama, cáncer de colon, y también cáncer de próstata, y han mejorado pulmón y tiroides. Esta es la estimación de prevalencia a los 5 años del diagnóstico del cáncer a nivel mundial para el año 2020, y prácticamente es lo mismo que teníamos en incidencia. Cáncer de mama, colorectal, próstata, pulmón. Ahí cambia un poco pulmón, pero lo que teníamos antes, pulmón estaba mucho más corrido, y con las mejorías de los tratamientos ha ido aumentando su prevalencia. Para mortalidad, la mortalidad es el número de fallecidos ocurridos en un periodo concreto de la población determinado. También suele expresarse por fallecimientos por 100.000 personas al año, y a nivel mundial el cáncer sigue constituyendo una de las principales mortalidades a nivel de todo el mundo. Se estima que más o menos casi 10 millones de muertes relacionadas al cáncer para el año 2020 fue lo que tuvimos. Esta es la mortalidad estimada en el año 2020 y lo que nos pasaría en el año 2040, en que también pasamos de casi 10 millones, subiendo a casi 16 millones de muertes. Esperamos también que haya un incremento en la mortalidad por cáncer. Con respecto a la estimación del número de fallecimientos por cáncer a nivel mundial para ambos sexos, aquí cambiamos un poco lo que habíamos conversado antes, y pulmón es el que está produciendo mayores mortalidades. Pulmón, colorecto, hígado, estómago y mama. Mama, que en cuanto a lo que teníamos de incidencia y prevalencia era de las primeras, aquí en mortalidad está como quinta, sexta en el listado. El ranking de cáncer con mayor nivel de mortalidad a nivel mundial, este es para el año 2018, en otra presentación un poco que tenemos población general, hombres y mujeres. En caso de población general, pulmón, colorecto, estómago, que es lo que habíamos visto un poco,
Y para hombres, pulmón, hígado, estómago, y para mujeres, mama, pulmón y colorectal son las tres patologías más frecuentemente por mortalidad a nivel mundial. En nuestro país cambia un poquitín. En cuanto a la incidencia a nivel mundial, esto tal cual son los datos del 2018, tenemos en incidencia general, pulmón, mama, colorecto, que es lo mismo que de mortalidad, para hombres pulmón, próstata, colorectal, cambió un poco, y en cuanto a la incidencia, tenemos mujeres, mama, colorectal y pulmón. Muchas de las patologías se están mezclando un poco en lo que es incidencia y mortalidad. ¿Qué pasa en Chile? A nivel del país tenemos que la principal mortalidad en mujeres es cáncer de mama, seguido de cáncer de pulmón, cáncer gástrico y cáncer de vesícula biliar. Cáncer de vesícula biliar es una de las patologías que ha tenido una disminución importante en el último tiempo en mortalidad, sobre todo se ha visto desde el incremento del GES de cirugía de vesícula. Sin embargo, los cambios que se han producido no solamente se explican por el GES, entonces algo está pasando a nivel poblacional en que ha habido una reducción en cáncer de vesícula, no necesariamente por la cirugía. ¿Cuánto hay de peso eso? Probablemente influye, pero no tanto como quisiéramos nosotros, porque los cambios fueron antes de lo esperado. En hombres tenemos cáncer de estómago, cáncer de próstata y tercero pulmón. Si vemos población general, cáncer de pulmón es el primero. Lo que pasa es que ahí suman las dos cosas y te sube. En incidencia, se registran alrededor de 50.000 nuevos diagnósticos de cáncer por año, según datos del Globocan del 2018, y el 50% de estos se reparten entre próstata, colon, mama, estómago y pulmón. ¿Y pasa lo mismo a nivel de todas las regiones del país? No es lo mismo. Por lo tanto, tenemos diferentes dependiendo de dónde esté nuestra población. Y en algunas tenemos, por ejemplo, el cáncer de colon en el sur del país, estómago principalmente en la zona central, próstata del centro hacia el sur, y mama, que es la que más se ve en casi todo el país, principalmente en la zona central y en algunas regiones del sur de Chile. ¿Qué pasa con pulmón? Pulmón principalmente lo vemos en Arica y Parinacota, en toda la parte norte del país hay un fuerte diagnóstico de cáncer de pulmón, principalmente debido a lo que teníamos en la contaminación ambiental. Cáncer de vesícula, principalmente en las zonas de la Araucanía, que también está relacionada fuertemente con la etnia mapuche, y el diagnóstico de cáncer de vesícula. Igual ahí hay que considerar que no solamente es etnia, sino también acceso a los diagnósticos y al tratamiento adecuado que se puede estar mezclando. Y cánceres de piel, norte, zona de centro, y también en la zona más sur, que ahí no está representado, pero también lo vemos, y principalmente también está dado por las deficiencias de la capa de ozono que influyen en la población. Entonces, en el norte de Chile tenemos principalmente cáncer de pulmón y vejiga, con diagnósticos no solamente de adenocarcinoma, sino que hay fuertemente de los escamosos. En el centro y sur, principalmente vemos solamente zona central, cánceres del sistema digestivo. Y lo que vemos ahora es, ¿cuál es la sobrevida global del paciente con cáncer que es adulto? Tenemos que la sobrevida, lo que uno espera a 5 años, tenemos que alrededor de los pacientes que vamos a tratar o diagnosticar, el 50% de la población va a estar viva. Le va un poco mejor a las mujeres que a los hombres, probablemente porque la incidencia en mujeres es más mama y en hombres es gástrico y pulmón, que son patologías que producen un poco mayor mortalidad. Un par de palabras de qué pasa con cáncer y niños. Estos son los registros de 500, se registran alrededor de 500 nuevos casos por año, la sobrevida a 5 años bordea el 78%,
que es similar al promedio de los países desarrollados. O sea, dentro de lo que es patología oncológica en los niños en Chile, es bastante parecido a lo que va pasando a nivel mundial. Y la otra gracia es que tiene que todas las patologías oncológicas de los niños están cubiertas por GES. Entonces el acceso a los tratamientos es bastante simétrico entre los pacientes que pertenecen a FONASA o a algún sistema privado. Esta feita. Este tiene que ver con la mortalidad de cáncer de Chile y lo que pasa un poco entre diagnóstico y mortalidad. En que quise poner ahí la parte del pulmón, que prácticamente muchos de los pacientes que se diagnostican se van a morir también de su patología en un periodo corto. ¿Hacia dónde queremos ir? En Chile, en este minuto, de cada 10 pacientes con cáncer sobreviven alrededor de 4. Dijimos que tiraba un poquito al 50%, pero más o menos pensando en eso. Y en los países de la OCDE, el promedio es 6. Por lo tanto, debemos intentar subir nuestro sistema y que lleguemos alrededor de el 2028 al que seamos el 0,4. Subir probablemente el esfuerzo en hacer diagnósticos más precoces para tener tratamientos también más efectivos. ¿Qué pasó en cáncer con respecto a la pandemia? En el Reino Unido se estimaban alrededor de 10.700 fallecidos para un aproximado de 6 meses de retraso. Asumiendo los mismos retrasos, en Chile se estimaban alrededor de 1.200 fallecidos. ¿Qué pasó con el sistema de salud en la pandemia? Hubo una reconversión importante de las camas, hubo una disminución de la oferta pública y privada para la atención de otras patologías, en los cuales se incluyó lo oncológico, un funcionamiento parcial de las APS y seguimiento de los casos COVID, por lo que no se nota disminución de entamizaje y diagnósticos precoces de las patologías oncológicas, no entrega de atención a personas con patologías crónicas y o catastróficas sin emergencia. Las personas además postergaron sus tratamientos por temor al contagio, por lo tanto también consultaban menos, y aumento en los retrasos GES y listas de espera. Principalmente en las atenciones quirúrgicas. En un primer minuto las atenciones en oncología se redujeron en muchas partes, pero los sistemas de oncología de quimioterapia siguieron funcionando. Sin embargo, muchas de las especialidades quirúrgicas suspendió toda la atención en lo que es oncología. Esto es lo que nos pasaba en junio del 2020, en que teníamos que 6.100 garantías de oportunidad vencidas por tipo de cáncer, cervicuterino, cáncer colorectal, cáncer de mama, cáncer gástrico. Y por servicio de salud, los que estaban más atrasados, Concepción, Metropolitano Occidente, Central, Suroriente y Viña. Se hicieron algunas guías de priorización para tratamientos, principalmente pensando, por ejemplo, en radioterapia o en qué pacientes hacer quimioterapia, si eran las adjuvancias o tumores que eran sensibles al tratamiento de las patologías más bien avanzadas. Entonces hubo que ponerse rápidamente pensando que era mejor o no para el país y los pacientes y tratar de que no tuvieran patologías por COVID y contagio versus tratamientos oncológicos. Es así como llegamos que actualmente en Chile el cáncer es la primera causa de muerte. Lo que habíamos visto entonces, para reforzar, estómago, próstata y pulmón en hombres, y en mujeres mama, pulmón y vesícula. Entra también ahí porque en algunos, dependiendo un poco donde uno lo busque, está vesícula y colorectal en mujeres. Y para ambos sexos, cáncer de pulmón. Ahí esta parece que la dejé repetida. Mayor mortalidad. Los pacientes con mayor mortalidad del año 2018 tenemos pulmón, estómago, colorectal. Para muertes en hombres, estómago, próstata y pulmón. Y para mujeres, mama, colorectal y pulmón. Estos son datos en Chile del año 2018, en que por primera vez apareció pulmón como primera causa de muerte general.
Antes siempre decíamos cáncer gástrico, aquí ya cambió. Incidencia en Chile también para el año 2018. Por incidencia tenemos cáncer de próstata como general, cáncer colorectal y mama. En los hombres próstata, estómago y colorectal, y para mujeres cáncer de mama, colorectal y vesícula. ¿Qué pasa a nivel de la atención de los pacientes oncológicos en Chile? Lo que busca el Sistema Nacional de Atención a Pacientes Oncológicos es tener estrategias para prevención, para una detección temprana, para el diagnóstico y tratamiento, que sea principalmente en acceso y de alta calidad, y fomentar también todos son los cuidados continuos. Además, se había hecho énfasis en incorporar investigación científica, hacer análisis de gobernanza, mejorar el sistema de monitoreo y reporte estadístico para seguimiento y toma de decisiones eficientes y participación de la sociedad civil en las distintas etapas de cada uno de estos procesos. Es así como llegamos a la Ley Nacional del Cáncer, que ya está entrada en vigencia. Estamos un poco atrasados porque salió la Ley Nacional del Cáncer y salió la pandemia entre medio, y lo que se ha pasado en este último tiempo es que todos los avances que se habían hecho para la incorporación y que se hicieran algunos cambios están un poco detenidos, y estaban haciéndose un poco más lentos de lo que hubiésemos esperado, porque salió el reglamento, salió nuevamente toda la incorporación de los trabajos, hay financiamiento para algunas cosas, pero por ejemplo el registro nacional, que ya lo debiéramos tener, está parado, en lo que va para esta clase nuestra. Estas son todas un poco de lo que tenemos y el énfasis en que uno debe hacer, principalmente a nivel nuestro, prevención y tamizaje. Son cosas que en general nosotros ya estamos haciendo en algunas patologías, por ejemplo la toma del Papa Nicolau. Sin embargo, la población que debiera estar haciéndose el estudio de Papa Nicolau es una población que ha bajado un poco en el último tiempo. Lo óptimo para hacer un buen tamizaje es tener alrededor de un 80% de la población que debiera hacerse el estudio en tamizaje, y estamos como en un 64 por ahí. Después, con respecto a la mamografía es un examen que ha demostrado... La mamografía es un examen que ha demostrado utilidad en el screening. Sin embargo, en nuestras guías clínicas para screening está incorporada hace muy poco tiempo. De hecho, en algún tiempo estaba solamente como a los 50 años, más o menos 2 años, o sea, de los 50 a los 52, y no había nada más cubierto. Entonces, esa sí que ha sido una ganancia para que se pueda incorporar la mamografía en el estudio de las mujeres con sospecha. Cáncer de colon. Cáncer de colon, el estudio de test de hemorragia oculta y el estudio con alguna herramienta como colonoscopía, que ha demostrado a nivel internacional utilidad en lo que es tamizaje, en Chile todavía no está incorporado, y uno hace solamente una sugerencia a los pacientes sobre los 50 años para que se las hagan. La endoscopía está cubierta solamente en pacientes sintomáticos. Nuestra población, por lo frecuente del cáncer gástrico, también es una población expuesta, entonces probablemente ahí también nos falta hacer más endoscopía a la población. La erradicación del Helicobacter pylori, que también ha demostrado su etiopatogenia a nivel de cáncer gástrico, también es una cosa que en nuestro país es bastante frecuente. Alrededor del 80% de la población tiene Helicobacter pylori en alguna etapa de su vida, por lo menos. Así que son cosas que probablemente son importantes abordarlas. Y lo que es prevención primaria, faltan políticas todavía para actividad física, para alimentación, para vacunación. Muchas veces que la gente le quita un poco las cosas para poder hacérselas. En cuanto al GES, estas son las patologías que tienen que ver con cáncer y que están dentro de las 82 patologías, creo que estamos en este minuto del GES.
Se han ido incorporando algunos tumores, sin embargo todavía nos falta mucho que hacer en cánceres sólidos. Esto fue lo que pasó con la pandemia, por ejemplo, con respecto al screening de cáncer de la mamografía. Ustedes ven cómo cayó ahí el número de exámenes realizados. Todavía no se ha mejorado a lo que usábamos antes de la pandemia. Para el screening de cáncer de cuello de útero, lo mismo, la toma de los papanicolau. Para la biopsia y de papanicolau, las dos bajaron, y para la ecografía mamaria también. En cuanto a el estudio de colonoscopía, también hubo una reducción. De hecho, las colonoscopías hasta el día de hoy por pandemia hay un número restringido de acceso a hacerse los exámenes, el test de hemorragia oculta, las endoscopías y las consultas oncológicas también bajaron. Entonces, todos los datos que tenemos epidemiológicos ahora, que son un poco antes de lo que pasaba en pandemia, no sabemos realmente cómo está y cómo van a ser con respecto a lo que vamos a tener en información este año o el próximo año. Pero se esperan que los resultados sean bastante peores. La esperanza de la Ley Nacional del Cáncer con respecto a lo epidemiológico está dado con el registro. Se había planificado que tuviésemos un registro nacional de cáncer que estaba aparentemente funcionando, y ya en el sistema público hay algunos accesos a las plataformas donde se iba a hacer, y algunos sistemas privados tenían algunos hospitales, algunas clínicas que estaban también contribuyendo, pero está un poco detenido y no se sabe bien qué va a pasar, pero parece que hubo problemas en la realización del registro, así que todavía no contamos con una información fidedigna de lo que está pasando en cáncer. La notificación es obligatoria por ley y debiéramos tener un registro nacional que esperamos que se incorpore y se haga de aquí a los próximos 2 años. Eso. ¿Alguna duda, pregunta? Los que están afuera. Como aporte, hola, la erradicación del Helicobacter pylori también es GES ahora, así que eso podría ayudar también a contribuir a la prevención. Exacto, sí. Me olvidó decirlo, efectivamente. Está cubierto por GES el tratamiento, entonces en el fondo si se diagnostica se les da el tratamiento y todo. De los registros nacionales existen solo 4 a nivel, son más bien regionales. Entonces está el norte, de Arica, Panicota, después hay un registro que Temuco tiene un buen registro. El de la Universidad de la Frontera. El de la Universidad de la Frontera, hay uno en Valdivia y hay uno más chiquitito que es en la quinta región. Y no hay más. Entonces si vemos lo que veíamos ahí en cómo están los tumores a nivel nacional, es totalmente una distribución que no es la misma, y sacamos muchas veces conclusiones de cosas que no sabemos qué es lo que está pasando en cada una de las regiones. Sí, esa es la importancia de tener un registro nacional. Efectivamente, revisando, no sé, unos meses atrás con unos compañeros para ordenar el tema de las mortalidades, incidencia y prevalencia, nos aparecía, por ejemplo, el cáncer de esófago en Chile como número 16 en mortalidad, como que no, a lo mejor hay poco registro, no sé, no concordaba mucho con la mortalidad que pueda tener o como eran las estadísticas internacionales a las que se ven acá en Chile, puede estar que sea por la falta de registro. Exacto, sí, así es. Y uno tiene que tomar decisiones muchas veces de qué hacer o en qué invertir tus recursos, o qué patólogos o qué oncólogos necesitas, o qué radioterapeutas, hacia qué patologías, y no sabes qué está pasando. Entonces, de ahí la importancia. Yo creo que siempre como cuando uno piensa en la epidemiología es como medio árido, y la verdad que sirve para tomar decisiones. Entonces, hay que conocer algo. Claro, para saber dónde invertir también, qué hacer, en qué no hacer.
La ley nacional incluye financiamiento para formación de este tipo. Incluye formación de especialistas. Sí. Lo que pasa es que el financiamiento, hay un financiamiento que no quedó tan claro si va a ser, si se va a mantener en el tiempo. Entonces, ahí es como cuando hay que decir la distribución de las plata es difícil. Pero están contemplados hacer centros, macrocentros regionales, y con todas las estipulaciones que tengan de todo. Cosa que las poblaciones no tengan que estar yéndose millones de kilómetros viajando, sino que tratar de estar. Ahora, tampoco es lógico que cada ciudad, cada cosa tenga de todo, entonces, pero más chiquitito, cosa que puedan viajar más cerca de donde viven. ¿Alguna pregunta más? Todo bien, gracias. Entonces, yo sé que fue toda la clase, pero para cerrar, ¿cuál sería como el lugar más confiable en este minuto como para poder sacar la información sobre la mortalidad, incidencia de los distintos tipos de cáncer? ¿Cuál cree usted que sería como la más confiable en este Globocan. minuto dentro de lo no confiable que hay por la falta de registro? Yo creo que a nivel internacional es Globocan. Y a nivel nacional, los datos duros están en el DEIS, porque eso es lo que hay. Y después igual uno ve los registros de los que te conté yo, porque mucha de la información sale de ahí, pero hay que considerar que depende de lo que tú veas. Si los ves del norte, si los ves, por ejemplo, los de Temuco, son cosas que te van a salir diferentes. Pero en general uno lo que usa son los Globocan o la de la agencia de investigación. Eso es lo que se usa en todas partes, en el fondo. Si uno ve, por ejemplo, que muchos de los tumores están en Asia, los registros en Asia igual son más o menos nomás. No sabemos, por ejemplo, en África todo lo que tenemos en cáncer casi no existen registros fidedignos, entonces, porque no hay nomás. Entonces también uno dice, claro, probablemente se mueran menos de cáncer porque tienen otras patologías, las infecciosas, en que juegan un rol mayor. Pero a nivel nacional, pensando en que tú dices, ya con Globocan de repente uno lo lee lo que sale y dice, oye, esto no calza como lo que pasa en mi ciudad, probablemente eso sea así, porque nos falta información todavía. Y esperamos que cuando ustedes estén ya trabajando esté más claro. ¿Arnaldo aparece con la mano levantada o solo un error? ¿Quién? Ah, sí.